Bendiciones, bendiciones. Todos ustedes reciban una bendición especial de parte del Señor en este día, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesucristo que venimos dirigiéndonos a ustedes aquí con ustedes, como cada martes, la doctora Dulce Fiore, trayéndote un mensaje de enseñanza, de restauración, de información, de educación, de sanidad interior, un mensaje que realmente puede transformar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Y esto lo hacemos porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para exhortar, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que ese hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, cuando viene esta palabra a tu vida, no solo te exhorta, no solo te enseña, no solo te educa, sino que también te guía. Y nos guía a un propósito, a fin de que aprendamos a ser perfectos. Dice la palabra de Dios, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que tenemos que buscar esa perfección. Y si el perfecto, que es Jesús, que es Dios mismo, mora en el corazón tuyo y en mi corazón, porque ese es el lugar que Él escogió para vivir. Él dijo que no quiere vivir en casas hechas por manos de hombres, sino esa casa que Él ha construido a través de tú y de mí, que somos sus templos. Somos el templo del Espíritu Santo. Dentro de ese templo hay un corazón donde Él dice que ahí Él mora. Y es para nosotros más que un privilegio, pero muy grande, saber que el amado, que el perfecto, haya indicado dónde quiere vivir en nuestro interior y que podamos nosotros guardar y cuidar nuestras vidas. Por eso Él dice en su palabra lo importante que es amarle a Él y nos dice cómo, nos indica cómo amarle con todo el cuerpo, con todo el alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, con todos nuestros corazones. Es decir, que a Él se le ama por completo, cuerpo, alma y espíritu, enteramente. Hay que guardarlo, santificarlo y cuidarlo en cada una de esas dimensiones para que el Señor sea glorificado. En el día de hoy quiero traerles un tema. Les he hablado otras veces acerca de lo que es la ansiedad. Específicamente hoy voy a estar hablando de 3 tipos de hormonas que trabajan, que funcionan en nuestro cerebro, que son de las más reconocidas y más destacadas y que son de suma importancia. Es importante conocerlas, valga la redundancia, conocerlas, esas hormonas, ver cuál es el funcionamiento de cada una de ellas y que podamos nosotros ir aprendiendo más y más el por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Vamos a hablar de la ansiedad nuevamente en este día y vamos a hacerles entender, a enseñarles a ustedes cómo tú puedes tomar total control de tu vida, aún tú tengas un diagnóstico de ansiedad. Sea porque la ansiedad la tengas, porque ya de acuerdo a la sintomatología, los síntomas que tú tienes, tú sabes que eso pasa en tu vida y con la frecuencia que pasa y tú dices, bueno, yo tengo eso. Y otras personas que porque ya han sido diagnosticadas, sea cual sea la razón, diagnosticados y no diagnosticados, todos podemos llegar a entender cómo gestionar nuestras emociones conforme a la palabra de Dios nos enseña, para que podamos nosotros lograr esa estabilidad mental, emocional de la cual habla el Señor, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de los 3 mensajeros alegres. Cuando hablamos de los 3 mensajeros alegres, vamos a mencionarlos al instante antes de empezar para saber de qué forma ellos afectan a nuestro cerebro, de una manera positiva o de una manera negativa. Todo en tu vida que afecta de forma positiva o de forma saludable o funcional, eso quiere decir que estás siguiendo los principios del Señor, los principios de la palabra. Y todo lo que pasa en nuestras vidas que sea disfuncional, que no sea saludable, que nos esté desayudando a tener una salud estable, como es el deseo de Dios,
Eso quiere decir que estamos pensando y estamos no implementando la palabra de Dios, sino que estamos viviendo de acuerdo a la carne. Dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hablando de los 3 mensajeros alegres, primeramente vamos a hablar acerca de la serotonina. La serotonina es la hormona que regula el sueño. Es decir, todo tu patrón de sueño es regulado, es manejado, es guiado y es facilitado, ese patrón normal, funcional, saludable, por esa hormona que se llama serotonina, que también contiene lo que se llama melatonina. Y esta se encarga de que todo tu cuerpo esté bien, que esté normal, que esté funcional, para que tú puedas dormir de una forma saludable, de una forma plena, donde las etapas del sueño tú las puedas desarrollar todas y puedas sentir al otro día que has vivido, has tenido la experiencia de un muy buen descanso, muy buen sueño. Y eso también ayuda muchísimo. Entonces, para nosotros tener un patrón de sueño saludable, funcional, que realmente nos ayude en todo nuestro ser, de lo que es el cuerpo y el alma, lo primero que tenemos que saber es que esa función de la serotonina, esa de la hormona serotonina, está funcionando al 100% bien en nuestras vidas, para que pueda seguir regulando el patrón de sueño de forma, repito por tercera vez, de forma regular, de forma saludable, de forma funcional. La segunda hormona que vamos a estar mencionando en esta noche se llama noradrenalina. La noradrenalina es la hormona que da la energía a tu cuerpo. Es decir, a esto se le llama, porque la adrenalina, como siempre les enseñó a ustedes, es la hormona del estrés, y que también puede convertirse en distrés y luego te lleva a la ansiedad. Es decir, que la noradrenalina o adrenalina nos da la energía, nos da esa adrenalina, y esta se encarga de producir, valga la redundancia, toda la energía que permite que tu cuerpo necesita, que tu cuerpo, y entonces justamente cuando produce la cantidad adecuada, la cantidad apropiada de adrenalina, tu cuerpo va a poder huir o va a poder defenderse en un momento de peligro o amenaza. El propósito por el cual todos nosotros tenemos esta función de adrenalina o esta hormona es para que nuestros cuerpos tengan una reacción apropiada y adecuada cuando estamos en situaciones difíciles o situaciones de peligro. Entonces, de una forma muy natural, nuestras hormonas del cerebro, especialmente la hormona de la adrenalina, va a ejercer un funcionamiento en nosotros que nos puede llevar a tener un final feliz, es decir, que salgamos bien del miedo, de aquello que es amenazante, de aquello que nos produce miedo, temor, de aquello que nos está permitiendo, tenemos que huir o tenemos que enfrentarnos a la crisis o a la situación. Y siempre les doy el mismo ejemplo, y pongo de ejemplo que salen que todo el mundo conoce, cuando hay un perro bravo que viene para encima de uno y te quiere destruir o te quiere lastimar. Toda persona que está consciente de que viene un perro bravo para encima, lo primero es que la persona va a tener una reacción, pero de inmediato. ¿Qué va a sentir la persona internamente? La persona siente que tiene que correr o huir demasiado, o tiene que atacar al animal, en este caso el perro. Y eso ocurre porque eso es lo que se llama la defensa humana. Todos tendemos a eso, o sea, todos tendemos a tener a defendernos. Cuando la persona que está recibiendo, está sintiendo que viene ese miedo, viene eso para encima, donde hay que huir o hay que defenderse, inmediatamente ya el cuerpo reacciona de tal forma que envía al cerebro mensajes donde le está diciendo al cerebro: estoy en peligro, tengo que huir o tengo que pelear, estoy desesperado. Así como el cerebro lo entiende. ¿Y qué hace el cerebro? Que activa de inmediato la adrenalina, para que la adrenalina te dé las fuerzas suficientes en todos los músculos de tu cuerpo, envíe la sangre a todos los músculos de tu cuerpo, el corazón se va a acelerar y va a estar bombeando más rápidamente,
y enviando sangre rápidamente a todo el cuerpo para que tenga más energía, más fuerza, más vigor. Las pupilas de tus ojos se van a ensanchar o se van a dilatar para que puedas ver a una distancia que normalmente tú no puedes ver por si tienes que huir o defenderte. Eso es algo humano, esa es una sobrevivencia humana que Dios dejó en nosotros. Y como les decía anteriormente, en la vida prehistórica, vamos a llamarle así, que no había tanto mecanismo de defensas como tenemos hoy, que están los zoológicos, que hay una serie de cosas para tú defenderte de situaciones como esta. Pues entonces, ¿qué hace la persona? Tenía que huir o tenía que defenderse. En el día de hoy no se ven tantas esas cosas ya porque hay demasiada prevención, gracias a Dios por eso. Así es que la adrenalina tiene la función o noradrenalina de producir la energía que el cuerpo necesita para que cuando está en modo de peligro, a modo de peligro, de emergencia, de huir o de atacar, pueda hacerlo. Que conste y quede claro, y debo recalcarlo nuevamente. Estoy tomando un té muy calientito, con permiso. Entonces, esa persona que está pasando por una situación así, quiero que esto te quede claro. Hablé lo del té porque quiero que seamos prácticos, que ustedes se junten conmigo, yo con ustedes, que podamos compartir un tema normal entre nosotros como hermanos en la fe, para que haya esa confianza, para que haya ese entendernos. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate qué ocurre aquí. Cuando la persona siente que está en peligro, que algo está ocurriendo a su alrededor, que viene ese animal bravo que le va a atacar, el cuerpo rápidamente, como les dije, actúa y reacciona de una forma donde las hormonas del cerebro, que funcionan para que uno se defienda, y las hormonas, por ejemplo, del estrés o de la ansiedad, como es la noradrenalina, se pone en acción y rápidamente produce una serie de cosas, que tu cuerpo comience a ponerse fuerte, que la sangre empiece a enviar sangre más rápidamente por todo tu cuerpo, que tus músculos se ensanchen, comienzas a sentir una fuerza poderosa en tus músculos para tener, si tienes que luchar, que te puedas defender, que puedas correr si tienes que correr, que puedas actuar de la forma que sea. Las pupilas, repito, se van a dilatar para que puedas ver mejor. Y esa es la forma natural, pero esta es la parte que quiero que internalices. Quiero que hagas de esto algo muy importante para ti. Existen muchas personas en el mundo, en todas partes del mundo, que tienen esas mismas reacciones, como cuando viene el perro bravo a morder, o viene un león, o imagínate lo que sea que te pueda dar temor, que te ponga a nivel a modo de huir o a modo de atacar eso que viene. Muchas personas lo hacen porque está pasando en la realidad, pero hay tantas personas que ya padecen de ansiedad, que ya han internalizado experiencias negativas del pasado, que cuando esos pensamientos pueden pasar 1 año, 2 años, 3, 10, 15, 20, 30, y viene el pensamiento de esa experiencia que tuvieron hace 30 años atrás, la reacción del cuerpo va a ser la misma. Envía el cuerpo mensajes al cerebro diciendo que está en estado de alerta, en modo de alerta, que hay que huir o hay que atacar. El cerebro nunca sabe si lo que el cuerpo está mandando las señales. La función del cerebro es activar esas hormonas, que estés en modo de alerta, que estés en modo de huida, que te puedas defender, pero el cerebro nunca sabe si lo que estás recibiendo y que tiene que prepararte para huir o para atacar es algo que está pasando en la realidad, o es simple y llanamente producto de un pensamiento distorsionado, imaginario o ficticio. El cerebro no puede distinguir si lo que se está dando es real o es simplemente producto de la imaginación. Acuérdate siempre de eso. ¿Por qué te aclaro eso? Escúchame bien. Cuando esto ocurre, y es porque la persona no está teniendo la experiencia, la vivencia en ese momento, sino que le llegó una experiencia de ese trauma que vivió en el pasado, el cuerpo va a tener la misma reacción y el cerebro va a tener la misma respuesta. Es decir, va a reaccionar a favor tuyo sin saber si lo que pasó es real o es producto de la imaginación o de un pensamiento del pasado.
eso te lo digo porque la mayoría de personas tienen esas experiencias que no son cosas reales y constantemente están teniendo este tipo de experiencias que son nada más y nada menos que producto de pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, pensamientos enfermizos, pensamientos basados en traumas vividos, y esos traumas que vivieron se enquistaron, se pegaron de tu cerebro de tal forma que la persona no ha podido liberarse, y cada vez que viene el pensamiento, la reacción del cuerpo es la misma, el cerebro responde de igual forma, y esto es lo que tenemos que saber: qué pasa contigo cuando estás en modo de alerta, que estás asustada, que sientes que estás en peligro, que algo te pasa, que algo le ocurre a los tuyos, que estás con mucho miedo, que tienes mucho temor, tú sientes que te matan a tus hijos, que le pasa algo a tu esposo, que algo ocurre a tu alrededor o con tus familiares que están en otros países, siempre pensando de manera tóxica y negativa. Tu cuerpo va a estar siempre en modo de alerta, modo de huida, modo de peligro, porque los pensamientos que tú estás teniendo hacen que el cerebro reaccione como si fuese una realidad. Entonces, estas personas que por años vienen experimentando situaciones así son víctimas de lo que se llama, por ejemplo, vamos a llamarla en el día de hoy de esta forma, un PTSD, un Post-Traumatic Stress Disorder, que eso es en inglés, que quiere decir un estrés postraumático en español, que no es más que la respuesta que tenemos o las experiencias, las memorias que vienen de un pasado donde tuviste un trauma muy fuerte que te marcó, que te lastimó, que te hizo daño, y la persona que recibió esos daños, que recibió esas experiencias tan negativas, se ha quedado, ya tiene un diagnóstico, si es que ya se ha evaluado con un profesional de la salud mental, o simple y llanamente siempre va a tener esos pensamientos intrusivos. Puede ser también que sea un OCD, que es un Obsessive Compulsive Disorder, que es en inglés, y en español quiere decir trastorno TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Como quiera que sea una cosa real o sea producto de la imaginación, la persona va a ser afectada grande y fuertemente. Y a medida que esto se siga repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, la persona va a seguir sufriendo, se sigue lacerando, se sigue lastimando y se sigue empeorando ese trauma. Y ese no es el deseo del Señor, porque el Señor dice que cuando estemos ansiosos, cuando estemos preocupados, cuando estemos inseguros, cuando nos sintamos así, que vayamos delante de Él en oración y que presentemos delante de Él todas esas cosas que te hacen sentirte de esa forma, con miedos, con temores, con inseguridades, por cosas reales que estén pasando en ese momento, o por cosas que son producto de un pensamiento que ya te has enquistado en tu mente, que no has podido gestionarlo y todavía te sigue molestando y te sigue enfermando. Sea cual sea la situación, tienes que ir de rodillas delante del Señor, desarrollar un hábito de oración delante de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, pedir al Espíritu Santo que te dirija toda verdad en toda oración, que traiga a la memoria esas cosas que realmente producen eso en ti, y dile al Señor que tú necesitas ser libre de eso, que tú no quieres más esa carga, porque tú sabes y sabemos nosotros que su palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. El sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí fue demasiado grande, pero ese es un sacrificio que tenemos que respetar, y no podemos tomar ventaja de Él, sino que podemos tomar nosotros el gran beneficio de ser libres de todos esos daños que ya no son parte, ya no debieran ser parte de eso en nosotros, porque ya el Señor hizo la obra completa y ahora quiere que vivamos vida y vida en abundancia. Te hablé de la serotonina, que es la hormona que regula el patrón del sueño, y te hablé de la noradrenalina, que es la hormona que produce la energía. Es decir, es lo mismo adrenalina, noradrenalina o adrenalina. Y esta es la que se encarga de producir la energía que te permiten al cuerpo huir,
o simplemente que te defienda ante una situación o un peligro o una situación de peligro o amenaza. Pero te quiero recordar, por no sé qué cuarta vez quizás, que debes entender y analizarte si lo que está ocurriendo, que te tienen en modo de huida o de ataque, es real o verdadero, o es simplemente producto de pensamientos que no has podido gestionar y que están ahí. Este es el caso donde yo, la doctora Dulce Fiore, me gustaría que me escribieran. Las personas que me están escuchando, por favor, yo necesito un favor de todos ustedes, porque yo sé que nos estamos viendo a nivel del mundo entero. Y yo estoy tan agradecida al Señor y sumamente agradecida a Apocalipsis Network, que abre sus puertas y que me permite llevarte un poquito de este conocimiento que el Señor me ha permitido obtener, para que nosotros como iglesia podamos crecer saludables, podamos educarnos, podamos ayudarnos, podamos darnos la mano y empujar de nuestras vidas aquellas cosas que no son de Dios y que hay que sacarlas, o más bien gestionarlas correcta y debidamente. Ese es mi trabajo para contigo. Y también para que nosotros aprendamos, porque conocimiento es poder. Cuando usted tiene conocimiento sobre algo, ya usted tiene poder, porque ya conoce sobre qué es lo que está tratando, para poder atacar esa situación o poder tomar beneficio de algo si es algo que es beneficioso, saludable. Así que yo te voy a pedir que escribas doctora Dulce Fiore, doctora DRA Dulce Fiore, y realmente siempre ustedes van a ver esto en la escrito ahí debajo del video, Dulce Fiore, doctora Dulce Fiore. Métete en mi YouTube, en mi canal de YouTube, y allí en YouTube tú vas a encontrar muchísimos videos donde yo te enseño paso a paso por la palabra de Dios qué tú tienes que hacer con esto. Y yo te voy a pedir un apoyo. Este programa yo lo estoy haciendo totalmente gratis para el mundo entero, para la gloria del Señor, y feliz de hacerlo así. Solamente te pido que, por favor, para que me ayudes en mi ministerio de la Clínica del Alma, estoy hablando de Clínica del Alma, es lo que estoy llevando por todo el mundo y viajo por todas partes. Yo no le cobro un centavo a nadie, quiero hacerlo por amor a Dios, pero solamente a ti te pido que vayas a YouTube, escriba doctora Dulce Fiore, te suscribirte al canal de YouTube de doctora Dulce Fiore, y que le des un like, que le des un me gusta, y de esa forma tú estás contribuyendo para que yo pueda seguir produciendo material de esta índole, para que el mundo entero sepa que el Dios de Israel mora en ti, mora en mí, y que nos vamos a ayudar. Amén. Ese es el propósito por el cual quise decirte en el día de hoy. Recalco, doctora DRA Dulce Fiore. Suscríbete allí, que es completamente gratis. Dale un me gusta o dale un like, y también es completamente gratis, y de esa forma tú y yo estamos contribuyendo para que el mundo entero pueda recibir mensajes de esta índole. Y no estoy haciendo una propaganda para que me den algún dinero, porque eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando que más personas puedan enterarse de la enseñanza de este material, para que sean libres de estas cosas. Y volviendo entonces a la tercera hormona, se llama la dopamina. Acuérdense, la serotonina, repito por tercera vez, esta regula el patrón del sueño. La noradrenalina o adrenalina es la que te da energía, y esa es la que te pone en modo de alerta en medio de un peligro, de una situación, para que puedas huir o puedas defenderte. Y tercera hormona, que son los tres mensajeros alegres, como le llaman psicológicamente hablando. Entonces la dopamina produce, ¿qué produce la dopamina? Alegría y calma el dolor. Esta te lleva a un extremo, la dopamina, cuando esta hormona se activa en tu cerebro, que tú sientes paz, tú sientes gozo, tú sientes alegría, tú sientes placer, y llega un momento que el dolor se puede aliviar del todo. Esta es una hormona muy importante, y quiero decirles a ustedes que usted y yo todos tenemos estas hormonas en nuestros cerebros. Todos fuimos creados por el mismo Dios, y de una manera tan sofisticadamente fue ensamblado, es ponerlo así, el cerebro, para que tengamos una farmacia natural, que en el momento de peligro, que en el momento
de que tengamos falta de sueño, que en el momento que sintamos un dolor fuerte en el cuerpo, podamos recurrir en oración y activar en nuestro cerebro por medio de la palabra, y creyendo en el nombre de Jesús, que se active esa sanidad, que se produzca la hormona de la dopamina, para que te llegue la alegría, para que te llegue el gozo, para que te llegue la paz, para que tú te sientas bien. Y entonces de esta forma el dolor no solo disminuye, sino que puede desaparecer y la alegría y el placer van a aumentar en tu vida. Así como pasa con las endorfinas, cuando hacemos ejercicios, usted ve que usted está cansado, que te molesta y todo, pero está sintiendo al mismo tiempo una energía o un gozo interno que te dice te vas a poner bien. Si haces el ejercicio caminando, está trabajando a favor de tu sistema cardiovascular, se va a arreglar, se va a gestionar de forma correcta. Si estás caminando, estás trotando todos los días 15 o 20 minutos, tú estás contribuyendo a que los músculos de tu cuerpo, que los huesos estén más saludables, que los músculos estén más activos, que todo tu cuerpo comience a funcionar de forma correcta. Y no solamente el cuerpo físicamente hablando, sino que la mente también se está produciendo las endorfinas, que son las hormonas que te dan el placer de saber que, wow, está siendo más saludable, está haciendo las cosas bien, así como Dios manda. Así que es muy importante que tú recuerdes y mantengas en tu mente y en tu corazón esas 3 hormonas, porque son importantes para nuestro sistema. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, verso 3, dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que quiere decir que estemos dispuestos, que estemos unánimes en creer eso, en que todos podamos estar unidos, sentir la paz del Espíritu de Dios, porque estamos creyéndole a Dios, estamos obedeciendo a su palabra, estamos siguiendo lo que dice el Señor en su palabra. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que constantemente, si viene un deseo fuera de lugar, un deseo de la carne, el ocuparse de la carne es muerte, nos lleva al pecado y el pecado es muerte. Nos alejamos de la presencia de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso es que tenemos que estar solícitos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu de tal forma que sintamos paz en nuestras vidas, paz en nuestros corazones. Dice también la palabra en Efesios 4:22 al 24, y ustedes lo saben que esta es una de mis versos favoritos en la palabra. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, es decir, totalmente adictivo, a que conforme a los deseos engañosos. En cuanto a esa manera pasada de que tenemos de vivir nosotros, despojémonos por completo, nos dice el Señor. Despojémonos de ese viejo hombre, no nos conviene. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre sigue atado, sigue viciado, sigue adictivo a todo lo que es conforme a los deseos engañosos, llámese el mundo lleno de pecado. Y lo tercero que vamos a hacer, lo segundo es que después que nos despojamos del viejo hombre que está contaminado con los pecados de este mundo, lo segundo que vamos a hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, es decir, implementar y practicar en nuestras vidas la mente de Cristo. La mente de Cristo piensa, siente en todo tiempo en lo que es bueno, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable,
todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza para Dios. En eso piensa la mente. Y cuando pensamos así, estamos activando como la dopamina, la alegría, el placer, el gozo, la sanidad, no dolor, sino felicidad en nuestras vidas. Vas entendiendo como tú tienes en tus manos la llave, arquitecto de tu propia vida, de por medio de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu, construir, reconstruir tu vida tal como dice el Señor, que seamos balanceados, que seamos completos, que tengamos vida, pero vida en abundancia. Ese es el plan del Señor para ti y para mí. Así que vamos a despojarnos del viejo hombre, vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, pensando conforme a la mente de Cristo, no la mente del mundo caído, que solo piensa en el pecado. Ya te lo mencionamos, hacer morir lo terrenal en vosotros, la fornicación, el adulterio, los impulsos, las pasiones desordenadas, todo lo que es pecado, todo lo que te lleva al sexo, al robo, a la malicia, a la mentira, a la envidia, a la murmuración, a todas esas cosas desordenadas que muerte tras muerte lo que produce. Y lo tercero, de acuerdo a Efesios 4, 22 al 24, después que nos despojamos del viejo hombre, ya no hay pecado en nosotros, nos lavamos con la sangre de Cristo, nos rendimos delante del amado y clamamos al Espíritu Santo de Dios que venga y que envíe sus ángeles que guarden y velen nuestras vidas 24/7 para constantemente activar en nosotros la mente de Cristo, pensando lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. Y por lo tercero que tenemos que hacer, después de hacer todo eso, dice vestidos, es decir, ponte un vestido nuevo, no el viejo que tenemos, el vestido nuevo. Dice, vestido del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Ese nuevo hombre que fue creado allá en la eternidad pasada, cuando el Señor dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Allá Dios hablaba con nosotros, nos enseñaba las cosas correctas, éramos perfectos como Él, pero por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de su gloria y nos sacaron. Gracias a Dios, a Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, vino a morir en lugar de nuestros pecados. Murió Jesús porque tus pecados y los míos, aunque hubiésemos querido, no nos hubiesen podido salvar, aunque nos hubiésemos arrepentido. Pero si aceptamos ese Cordero perfecto, inmaculado que fue Jesús, justamente por esa muerte de ese Cordero perfecto y santo, tú y yo tenemos hoy entrada en los lugares celestiales y somos hijos de Dios. Por lo tanto, después de despojarnos del viejo hombre y ser lavados por medio de la sangre de Cristo, después de ya no pensar con la mente del hombre caído y el hombre pecador, sino pensar con la mente de Jesús, y ya podéis, ahora te dice el Señor, tercero, vístete ahora del nuevo hombre, creado según Dios, que fue creado al principio, fue hecho perfecto según Dios. ¿Cómo fue creado? En la justicia y santidad de la verdad, cuando estábamos con Cristo. Habíamos perdido todo eso, pero ya ese ADN y esa nueva oportunidad se nos ha dado a través de Jesucristo. Fíjate qué cosa tan hermosa. Yo estoy muy contenta de hablarte de este tema y te he hablado otras cosas, pero hoy también quiero seguir enfatizando un poquito acerca de lo que es la ansiedad. Discúlpenme, la ansiedad, que es esa, dice la palabra de Dios en Filipenses 4, que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, que vayamos delante y le presentemos todas nuestras necesidades. Pero la ansiedad no la podemos tener. ¿Qué es la ansiedad? Es ese miedo, esa desesperación, esa angustia, ese temor que tenemos de que algo malo nos pasa, algo malo le pasa a los nuestros, que nos roba la paz, que nos roba el gozo, que nos roba la alegría y nos hace permanecer dando vueltas como hizo el pueblo de Dios cuando fue sacado de medio de Egipto, el pueblo de Israel, que está dando vueltas allí y dando vuelta y vuelta, que lo que tenía que pasar rápidamente se llevó años y años por la desobediencia. Hoy tú y yo no tenemos que pasar esas cosas porque ya nosotros, como dicen en inglés, we know better. Ya sabemos la parte correcta, sabemos lo mejor que podemos hacer para que alcancemos la mayor bendición de parte de Dios para nosotros. Entonces,
La ansiedad es lo que más lastima al ser humano. Hay 3 enfermedades que están destruyendo al ser humano en toda la faz de la tierra. Estas enfermedades mentales emocionales son el estrés, es la ansiedad, que hay diferentes tipos de ansiedades, más adelante hablaremos de eso. Y por otro lado tenemos lo que es la depresión y las diferentes depresiones. Todo eso está matando al mundo entero, suicidio. Las personas cometen también homicidio, llegan no solo a suicidarse, sino que tienen intentos de suicidar, hacer daño a otros, porque la mente está disfuncional, está confundida, está alterada, está viendo cosas que nadie ve, oyendo voces que nadie está oyendo, que no existen, está sintiendo cosas en su mente que no son reales, tienen pensamientos de persecución, de eso se llaman psicosis. Cuando la mente está alterada, que la gente comienza a sentir cosas fuera de la realidad. Y estas cosas fuera de la realidad es la que le dice a hombres de Dios y mujeres de Dios que han conocido a Dios, que están pasando por una depresión y caen experimentando una psicosis. La mente te dice, ven, mátate. Y hay creyentes que se desesperan y siguen esa voz diabólica y se llegan a quitar la vida. Y eso todo es por falta de conocimiento. Por eso aquí la doctora Dulce Fiore está aquí con ustedes, diciéndole a los 4 vientos, dando gracias a Dios por Apocalipsis Network, que se ha presentado, que está lista 24/7, llevando estos mensajes por toda la tierra, para que la gente sepa, la gente se arrepienta, la gente vuelva a los caminos del Señor. Es tiempo de regresar a los altares, es tiempo de humillarnos delante del Santo. Es tiempo de nosotros ponernos a vivir esa sana doctrina que nos fue dada con tanta simpleza, con mucha, de manera simple, de manera entendible, de manera fácil. Pero el pecado nos ha contaminado, que no nos deja entender las cosas. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, hay 5 causas que originan la ansiedad en el mundo. Lo primero es un factor estresante. Entonces dijimos que hay 5 causas que generan o que originan la ansiedad. Y el primero es un factor estresante. Eso quiere decir que ante una situación grave que nos lleva a sentir, ¿qué es un factor estresante? Una situación fuerte, grave, peligrosa, que nos hace sentir miedo, preocupación porque alguien se nos muere, o muertes que están ocurriendo, que ocurrieron, accidentes, tragedias climáticas, violaciones, atracos, robos, cosas así. Entonces, una de las causas que causan estrés es, como dijimos, puede ser un factor estresante. Me van a disculpar porque he llegado de viaje, estábamos ministrando fuera de Estados Unidos y llegué con la garganta un poco afectada. La segunda causa que genera ansiedad puede ser la genética. Esto quiere decir que si tus abuelos, tus padres, tus tíos, tus hermanos, si alguno de ellos tuvo en el pasado o tiene en el presente algún síntoma o algún diagnóstico de ser obsesivo compulsivo, tener lo que se llama Obsessive Compulsive Disorder o lo que se llama el TOC, como dije ahorita, trastorno obsesivo compulsivo, o padecían de ataque pánico o de esquizofrenia, de desorden bipolar, quiere decir que hay mucha probabilidad que en las familias que habían estos diagnósticos, o hay personas que han sido diagnosticados con esto, los abuelos, los tíos, los padres, los hermanos, los bisabuelos. Si eso es así, entonces hay probabilidad de que en la familia haya alguien que tenga esta enfermedad también mental. Pero todo eso, acuérdense que si trabajamos conforme a la palabra de Dios, aún nuestro ADN se puede cambiar. Aún nuestro ADN hoy en día, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Si usted renueva su mente conforme a la mente de Cristo, se llevará grandes sorpresas, porque el Señor te dice, no estarás atado a esas maldiciones generacionales, no estarás atado a esa situación genética, no estarás atado a esas situaciones estresantes, como yo te vengo describiendo, sino que te dice el Señor
que nosotros tenemos, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y gracias a Dios estamos bajo la gracia. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si las trabajamos vamos a salir bien. Hay otra causa que puede causar la ansiedad y eso se llama la dificultad en afrontamientos. Eso quiere decir esas personas que tienen mucha dificultad para afrontar la situación, para afrontar lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque están envueltas o tienen unos diagnósticos o tienen unos problemas de personalidad. Son personas temperamentales, agresivas, son personas explosivas, son personas que tuvieron una crianza muy negativa porque vivieron bajo hostilidad, bajo rabia, bajo ira, contienda. Aprendieron esos patrones de conducta y pues eso viene en su carácter. Y esas personas siempre van a estar desarrollando enfermedades de ansiedad. Hay otra causa que origina, que se le llama múltiples factores. Es decir, hay diferentes tipos de factores, como puede ser, ya dijimos, la herencia, la crianza, si la persona fue criada en un ambiente donde había mucha hostilidad, donde hay enfermedades hereditarias, maldiciones generacionales. Hay muchas personas que no creen, pero bueno, revise la palabra y busque usted su propia respuesta. Y también lo último es una de las causas que origina la ansiedad, también puede ser, dice, que no hay ninguna causa específica. No hay una sola causa específica, es decir, podemos cambiar el rumbo del trastorno que tú tengas. Tú puedes cambiar todo lo que está pasando en tu mente. Tú dices que tienes un problema grande con la mentira. Usted puede dejar de mentir porque la Biblia te dice que Satanás es el padre de las mentiras y nosotros no podemos mentir. Y como no podemos mentir, presentémonos delante de Dios. Dios va a trabajar contigo eso y usted va a dejar. Que usted tiene prueba con murmurar. La murmuración, dice el Señor, es un comportamiento donde estamos lastimando a los demás. ¿Sabe lo que dice la murmuración? Es resultado de personas que tienen espíritu de amargura. La Biblia dice, no dice que cuidemos, mirad bien. Oye, ¿cómo te lo dice de forma imperativa? Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que saliendo de su corazón alguna raíz de amargura se lastimen a sí mismos y lastimen a los demás. Entonces ahí está clarísimo que también nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de sentir. Cuando cambiamos la forma tóxica y negativa de pensar, vamos a pensar de manera diferente y por lo tanto vamos a sentir de manera diferente. Y cuando usted siente de manera diferente y funcional, usted va a actuar de manera diferente y va a actuar de manera funcional también. De acuerdo al pensamiento, el hombre es lo que piensa de sí. Tal como uno piensa de sí mismo, eso es lo que uno es. Así que me alegro muchísimo que esta palabra está quedando muy clara para cada uno de ustedes. Me gustaría hablarte un poquito acerca de lo que es el PTSD que te hablé ahorita, que se da mucho en ese tipo de ansiedad, que empieza con un problema de, más bien de estrés, pero el estrés que no se gestiona correcta y debidamente se convierte en una enfermedad que no solamente se llama distrés, ahora es una enfermedad mucho peor que se llama PTSD. La sigla en inglés quiere decir Post Traumatic Stress Disorder y en español es un estrés postraumático. Es una enfermedad de estrés que se enquistó en tu mente, en tus emociones después de vivir un trauma terrible. Entonces, por ejemplo, el estrés postraumático es una condición de salud mental desencadenada por un evento aterrador, por una experiencia aterradora que te pasó, por una experiencia muy fuerte que viviste. Ya sea que tú lo hayas experimentado, que te pasó a ti la situación, o puede ser que tú hayas presenciado eso que pasó y te impactó, que tú hayas visto, que tú hayas sido testigo de esa tragedia, de ese fracaso, de ese impacto terrible, quizá una tragedia, mataron a alguien frente a ti, o viste a alguien que se murió en tus pies, alguien así que tú no sabías. Eso impacta de manera tan fuerte que la persona va a desarrollar lo que se llama el PTSD o el estrés postraumático. Entonces, los síntomas se pueden sentir a veces cuando pasa, por ejemplo, hay gente que se le quema una casa y hasta personas adentro se pueden quemar. Eso es un trauma de por vida si no se trata.
o una cuenta bancaria muy grande que tenía, por la razón que fuera, perdió todo el dinero y se quedó sin nada, perdió su casa, perdió el carro, perdió el trabajo, perdió la finanza, perdió un ser amado muy querido que te impactó, perdió cualquier cosa que tú tuviese que fuera de gran importancia para ti. Entonces, cuando eso ocurre, la persona queda impactada y va a comenzar a desarrollar una serie de síntomas que pueden sentirse 15 días después, pero más bien psicológicamente se dice un mes después de que pasó la tragedia, el evento, el fracaso, la muerte, el avión que se cayó, el barco que se hundió, lo que fuera que te impactó. Se pueden sentir un mes después y pueden sentirse 6 meses después, pero tú lo puedes renovar y van constantemente, van y vienen estas experiencias y estos recuerdos intrusivos negativos van y vienen y pueden sentirse, como te dije, unos meses más tarde, años después, pueden durar casi toda la vida si usted no lo trata profesionalmente. Quiero hacer hincapié en cuáles son esos síntomas que más se destacan cuando la persona tiene un estrés postraumático. Esta es una de las enfermedades de ansiedad más fuerte, más terrible. Y me gustaría empezar diciendo que un caso muy particular de esto que todos ustedes a nivel mundial conocen son aquellas personas que van a la guerra. Esos militares que van a la guerra que tienen la bendición de regresar, vienen completamente afectados mental y psicológicamente, porque están viendo constantemente no solo las personas que ellos mataron, que se enfrentaron, sino las muertes que caían a su alrededor, las diferentes escenas terribles y muy tristes, trágicas que se daban allí. Ellos captan todo eso y eso se queda en sus mentes y en su cerebro y sigue creciendo, se enquista en la parte emocional y comienza eso año por año a crecer y empeorarse si no se gestiona psicológica y profesionalmente. Partes de esos síntomas son pesadillas constantemente, pesadillas relacionadas con esos eventos. Entonces van a tener experiencias vívidas de eso que pasó y que ellos vivieron. Puede ser también otro síntoma, es la angustia profunda. Angustia profunda porque es lo que se llama ansiedad. La ansiedad se caracteriza por una angustia que no tiene límite profundo y que no se le va a la persona. Vienen pensamientos incontrolables sobre el evento. Constantemente van a pasar escenas constantemente por la mente de la persona viendo aquello que pasó. También pueden revivir el evento mentalmente. Las personas están constantemente reviviendo eso en sus mentes que no para. Esas personas desarrollan unos cuadros y unos eventos psicológicos tan fuertes, tienen que ser internados constante y continuamente. Estas personas pierden la identidad. Estas personas se convierten en personas totalmente rabiosas, intolerantes, explosivos, tienen problemas de relaciones con los demás, no quieren interactuar con las demás personas, quieren estar solos. Es muy fuerte lo que se da. También tienen un insomnio que no para, no pueden conciliar el sueño porque constantemente la adrenalina es un veneno terrible y la misma noradrenalina en la vida de esa persona, la noradrenalina que no le va a permitir dormir porque es algo tan fuerte que se da, y la adrenalina que los tiene siempre a nivel de ¿qué? A modo de huida, a modo de defensa, de defenderse o de ataque. Otro de los síntomas, desarrolla muchas iras, mucha intolerancia, mucha depresión, le da mucha ansiedad, se sienten confundidos, a veces no saben dónde están, se les olvida dónde viven, a dónde van, la memoria está totalmente alterada porque hace tiempo que la memoria dejó de pensar correcta y debidamente para solamente estar ocupándose de esos pensamientos intrusivos que van y vienen constantemente. Tienen ideas de suicidio y también tienen un llanto incontrolable. Acuérdense eso, llanto incontrolable. Esas son las personas que realmente han tenido situaciones de esa índola y esto puede llevar a la persona a paralizarse completa y totalmente. La mayoría de personas que no se tratan terminan en un hospital psiquiátrico de por vida. Y rogar al Señor que no terminen en un suicidio o cometiendo algún homicidio, porque el extremo mental, la enfermedad mental, la disfunción los lleva a eso. También
en el área laboral o relacional y financiera, como así en la interacción social. En el aspecto espiritual hay mucha confusión con relación a la fe, mucha confusión con relación. Y el área laboral, por más que esta persona siempre hay que deshabilitarlas, no pueden interactuar con las personas, no tienen confianza en los demás, no interactúan correctamente y siempre están creándose problemas y creando problemas con las personas que les rodean, no confían en nadie. Dice la palabra en Isaías, dice también, hablando de la fe y de nuestros valores, dice Isaías 43, 18 al 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque aquí es que yo hago una cosa nueva, no la conoceréis. Esa palabra es preciosa, es maravillosa, pero ellos no la entienden. ¿Por qué no la entienden? Porque al no desbloquearse mentalmente, porque los pensamientos intrusivos tienen el cerebro totalmente acaparado, está lleno, el cerebro está totalmente repleto de esos pensamientos tóxicos y negativos y no se dan cabida para pensar en otra cosa que no sea todo eso que es doloroso. Dice también aquí la ansiedad que también que se desarrolla de tipo emocional, tiene síntomas relacionados con el estrés laboral, una ansiedad, por ejemplo, las personas que tienen ansiedad en medio del tráfico, que van guiando, se desesperan y se ponen ansiosos, le da ataque pánico, comienzan a respirar, sienten que le falta aire, que le falta aire, que le falta aire, que se ahogan, que se ahogan, que se ahogan, piensan que no pueden respirar y entonces la respiración se les hace difícil y ahí es donde desarrollan el ataque pánico. Esas personas que pasan por situaciones así, tú que me estás escuchando, si ese fuese tu caso, la mejor forma de tú dominar eso, cualquiera de esos estresores que lleguen a tu vida y te lastiman, lo mejor que haces, trata de pararte en medio del tráfico, si es un tráfico muy fuerte, si puedes apagar el carro y si no puedes apagarlo, deja ahí bien lento para que tú comiences a respirar lentamente, inhalando o entrando el aire por la nariz y contando del 1 al 6. Así como yo estaba respirando lentamente, cuando llego contando al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en el 6 me paro un segundo y después de parar esa respiración un segundo, voy conscientemente a transpirar o a botar todo el aire, no por la nariz, sino por la boca. Entro el aire contando del 1 al 6, lentamente contando del 1 al 6, cuando llegas al 6 te detienes un segundo. Y cuando detengas el segundo, entonces ahora vas a transpirar, vas a exhalar más bien, vas a exhalar o a botar ese aire contando lentamente del 1 al 8. Para entrar o inhalar del 1 al 6, se retiene por un segundo, ahora vas a exhalar todo ese aire lentamente, pero contando del 1 al 8. Cuando haces ese ejercicio, tú estás completamente liberada de la tensión que podías tener, pero no puedes hacerlo una sola vez, tienes que repetirlo de 5 a 10 veces para que quedes completamente libre de todos esos efectos de ataque pánico que te querían atacar y que tenías problemas con respirar y que pensabas que no podía, pero puedes eso y mucho más, te lo digo yo. En mi práctica como profesional de la conducta, esa es una de las técnicas que yo uso con mis pacientes y funciona al 100% sin la menor duda. Déjame saber después qué tal te va. Y si entran a mi canal de YouTube, doctora DRA Dulce Fiore, se suscriben, que es completamente gratis, y le dan un like y yo voy a seguir creando todo este contenido para el mundo entero. Y que puedan ustedes ver otros contenidos que ya están ahí, va a ser de mucha bendición. Así que también cuando la persona tiene que presentar un examen en la universidad, en la high school, donde sea, se va a sentir muy tenso. Practique eso, practique en medio del tráfico. Eso se llama la respiración diafragmática. Y también en las reuniones sociales, cuando te manden a hablar en público, hacer una presentación y tú estás acostumbrada, vete al baño antes del evento, vete confiada en el Señor, confiado en el Señor, respira como te dije y vas a hacer un tremendo espectáculo donde sea con mucha seguridad y mucho gozo. Así que la ansiedad generalizada, ya terminando, será, creo que lo vamos a tener la próxima vez,
porque hay otro tipo de ansiedad generalizada que produce inquietud, agitación, te fatiga fácilmente, tienes dificultades para concentrarte, te da irritabilidad, te da mucha tensión muscular, te da trastorno del sueño, es decir, no puedes dormir, palpitaciones y muchas palpitaciones en tu corazón, resequedad en la boca, temblores, náuseas, ¿qué más? Malestares abdominales, miedo a perder el control, miedo a perder la mente, es decir, la gente piensa que se está volviendo loco, tienes un nudo en la garganta, sientes que te ahogas, sobresaltos para dormir. Estos tipos de ansiedad generalizada y otras que se llama agorafobia, trastorno pánico, el TOC como te dije, trastorno obsesivo compulsivo. Existe la fobia social y existe la que más estudiamos en el día de hoy, que es la PTSD, que es el estrés postraumático. Así que fue un placer demasiado trabajar con ustedes como de costumbre, dando gracias nuevamente. Apocalipsis Network, te mando un abrazo muy grande. Doctora Dulce Fiore con ustedes como cada martes. Dios te bendiga y vamos a continuar con este tema el próximo martes con la ayuda del Señor. Me gustaría, si te vas a YouTube, que me hagas el comentario de que sí te gustó y si quieres que te hable de algún otro tema en particular y si yo puedo comunicarme contigo a través del chat de YouTube, me puedes dejar saber. Así que Dios te bendiga, un abrazo muy grande y gracias a Apocalipsis Network. Dios les bendiga, abrazos nuevamente.